Okay. Well, those of you who grew up in America are all familiar with the following saying. Los que crecieron aquí en Estados Unidos han de conocer este dicho que les voy a decir. You can finish it for me, okay? Lo pueden terminar conmigo. Sticks and stones Palos y piedras may break my pueden quebrar bones, mis huesos, but words will never hurt me. pero palabras nunca me lastimarán. That's a saying we all said on the playground in Es school un growing up. dicho que todos decíamos en el recreo, en la escuela. And there's another phrase that's similar. Y hay otro dicho similar. I definitely don't think they have this phrase in the Spanish Y language. creo que no lo tienen en español, este dicho. It goes like this: I'm rubber, you're glue. Va así, yo soy goma, tú eres pegamento. Whatever you say bounces off me and sticks to you. Lo que tú digas rebota de mí y se pega a ti. Again, anyone who played on the playground as kids in Y America knows those Todos sayings los well. que jugamos en el recreo como niños conocemos estos dichos. We say those things to each other as kids Nos decimos estos dichos como niños to try to convince each other that, hey, whatever you say to me, it's not going to hurt my feelings. para convencernos de que lo que tú me digas no me va a lastimar. Right? You can be mean to me, but I'm strong, and you're not going to hurt my feelings. Tú me puedes maltratar y decir cosas, pero no me va a lastimar. Which, of course, is fun to say, but it's not true, is it? Que es divertido decir esto, pero no es la verdad. Words do hurt us. Las palabras sí nos lastiman. Even the strongest of us Aún el más fuerte can be hurt by other people's words. puede ser lastimado por las palabras de los demás. Our words can have a great impact on other people's Y lives. nuestras palabras pueden tener un gran impacto en las vidas de los demás. You know, if you have a child who grows up in a house whose parents are constantly putting their children down, Si hay un niño que crece en una casa donde sus padres siempre lo están menospreciando, the parents are constantly criticizing the children, y si los padres siempre están criticando a los hijos, constantly making the child feel like they're not good enough, siempre haciéndolos sentir menos, that child is going to grow up with a lot of self-esteem issues for the rest of ese their life. niño va a crecer y tener problemas de autoestima durante toda su vida. Right? But if you have a child who grows up in a supportive household, Pero si tienes un niño que crece en una casa con apoyo, where the parents are encouraging, cuando los padres animan al niño, that child is going to have a lot more confidence for the rest of their life. ese niño va a tener más confianza en su vida. Our words can really affect people in a strong way. Las palabras que decimos nos pueden afectar a todos. James chapter 3 says this: Santiago capítulo 3 dice esto. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo parte de nuestros órganos. Later in, I think, verse 7, it says, it is a restless evil full of deadly poison. Y después dice que es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. So James says that our words can be like a small spark. Entonces Santiago dice que nuestras palabras pueden ser como una pequeña chispa. It seems small and like it couldn't do that much damage, Parece insignificante, pequeña y no puede causar un gran daño. but even a tiny spark can start a huge forest fire. Pero aún una pequeña chispa puede causar un incendio enorme. And our words are the same. Y nuestras palabras funcionan igual. Even the smallest little criticism or hurtful thing that you say to someone La crítica más pequeña o palabras ofensivas más pequeñas que digas could have a drastic effect on someone's life. podría tener un efecto muy drástico en la vida de alguien. You might say something to someone that just hits on the perfect button in their personality. Puedes decir algo que pueda afectar a una persona de una forma especial y le afecta más. It could ruin their day. Podría arruinar su día Sometimes it could even stay with them for years. o a veces podría durar con esa persona por años. I still remember things some kids said to me in middle school that still hurt my feelings today. Yo recuerdo cosas que me han dicho en la secundaria que todavía me lastiman el día de hoy. And so as Christians, we have to make every effort to choose our words carefully, don't we? Entonces, como cristianos tenemos que hacer un gran esfuerzo de tomar nuestras palabras, escogerlas bien. We have to try to make sure that our words have a positive impact in this world.
hay que tener en mente que nuestras palabras tienen que tener un impacto positivo, not a negative impact. no un impacto negativo. Rather than starting fires, we should be putting out fires. En vez de estar prendiendo fuego, debemos estar apagándolo. And you know, this is really difficult in today's society, isn't it? Y esto es muy difícil en la sociedad de hoy, ¿no? In our culture today, it really seems like people don't really care too much about the impact that their words are going to have. En nuestra cultura parece que a la gente no le importa el impacto que puede tener sus palabras. People who have been alive longer than me, La gente que ha vivido más que yo, who were alive in the 60s, que estuvo viva en los años 60, have been telling me that our country feels maybe even more divided now than it did back then, me dice que nuestro país se siente quizás más dividido que en esos tiempos, which is hard to imagine. que es difícil de imaginar. But we're very divided right now, aren't we? Pero ahorita estamos muy divididos. People are angry. La gente está enojada, People are mean. la gente se porta mal, es mala, People are nasty to each other. la gente dice cosas malas. And right now, especially in 2020, Y ahorita en este año 2020, with the COVID situation, con la situación de la pandemia, with the election coming up, las elecciones que vienen, with the killing of George Floyd, con la matanza de George Floyd, there's just so many people arguing about so many things right now, que hay tanta gente discutiendo acerca de tantas cosas tearing each other down. y se están lastimando unos a otros. And you know, if you spend any time watching the news, Y si ves las noticias or if you spend any time on Facebook, o pasas tiempo en Facebook, you just constantly see people bickering, siempre ves gente argumentando, discutiendo, right? ¿no? No matter what news station you watch, No importa qué canal de noticias ves, people are always arguing. siempre están discutiendo. No matter whose Facebook page you look at, No importa la página de Facebook que it veas, almost seems there's something divisive going on. parece que siempre hay algo dividiendo a la You gente. even have family members on Facebook being divided over things. Just, Incluso en Facebook las familias se están dividiendo. people attacking complete strangers. La gente está atacando a desconocidos con That's sus one of the palabras. things that blows my mind the most about when you're on the internet. Eso es lo que me sorprende tanto de estar en internet, People are just nasty to people that they don't even know. que la gente puede ser tan mala con gente que ni siquiera conoce. And it's just really getting ugly out there sometimes, isn't it? Y las cosas se están poniendo feas, ¿no? And a lot of people they seem like they're just ready for a fight, Pero hay right? tanta gente que parece que está lista para pelear. You've seen that for sure. Eso sí lo has visto. Any video you watch or article you read, Cualquier video que veas o artículo que leas, the comment sections are just loaded with people who are just waiting to fight. si lees los comentarios, hay mucha gente que está dispuesta a pelear. And it saddens me because this is not just the non-Christians we see doing this. Y me entristece porque no solamente vemos que los no cristianos lo hacen. I see my Christian brothers and sisters engaging in these nasty arguments online as well. Veo a mis hermanos cristianos también participando en esto. And we even see Christians bickering and arguing with other Christians. Y aún vemos a cristianos peleando con otros cristianos. We can't even get along with our own brothers and sisters in Christ. Ni siquiera podemos llevarnos bien con nuestros hermanos en Cristo. It's just sad to see. Y es muy triste ver esto. So this topic has been heavy on my heart for quite a while Entonces este tema me ha estado pesando en mi corazón because it just breaks my heart when I see Christians who don't know how to control their tongue. porque me quiebra el corazón cuando veo cristianos que no saben domar su lengua. We have to learn how to set a better example. Tenemos que aprender a poner un buen ejemplo, un mejor ejemplo. But it's hard to control our tongue, isn't it? Pero es difícil controlar nuestra lengua, ¿no? Even the best of us, Aún el mejor de nosotros, even the most mature Christian you'll ever meet, el cristiano más maduro que puedas conocer, even the wisest, most calm person you'll ever see, la persona más sabia y calmada que puedas ver, every now and then will say something foolish. de vez en won't they? cuando esa persona dice algo tonto. All of us. Todos nosotros. James says this again. Santiago dice esto. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. He says, but no human being can tame the tongue. Pero nadie puede domar la lengua. It is a restless evil, full of deadly poison. Es un mal
irrefrenable, lleno de veneno mortal. James says, not one human being, none of us, Santiago dice, ningún ser humano, ninguno de nosotros can completely tame our tongue. puede domar completamente nuestra lengua. And you know, because of the internet and because of social media, Y debido al internet, debido a los medios sociales, when we don't choose our words carefully, cuando no escogemos nuestras palabras adecuadas, we have an even bigger impact than ever before. Don't we? tenemos un mayor impacto que antes. Because now the conversations we have Porque ahora las conversaciones que hacemos, que tenemos, are not only with the 5 people in the room, no solamente con las 5 personas presentes en el cuarto, but they're out there for sino everybody que to están al see. aire libre para que todos las vean. We have a larger audience than we've ever had before. Tenemos una audiencia más grande de lo que jamás hayamos tenido. And so the time to be careful with our words, we have to be even extra careful now. Entonces tenemos que tener aún más cuidado con nuestras palabras ahora. I would argue that it's probably more important now than ever before in history to try to control our tongue. Yo diría que es más importante ahora que en cualquier momento de la historia de controlar nuestra lengua. Because more people are watching how Christians behave now than ever before. Porque hay más gente viendo a cómo se comportan los cristianos ahora que antes. And people know, Y la gente sabe, oh, that person that made that nasty comment, esa persona que hizo ese comentario feo, they go to that church down the street, don't they? ellos asisten a esa iglesia por allá, ¿no? People know, La gente sabe. so we have to be careful. Entonces hay que tener cuidado. So rather, guys, than looking to just scream our opinions out for everyone to hear, Entonces, en vez de solo gritar nuestras opiniones para que todos nos escuchen, rather than looking to win an argument, en vez de querer ganar un argumento, the most important thing that we need to try to do lo más importante que hay que intentar hacer is to represent Christ es well. representar a Cristo bien. That's our main goal. Es nuestra meta principal. You know, the book of Proverbs does this a lot. El libro de Proverbios hace esto mucho. It calls people who can't control their tongues fools. Llama a los que no pueden controlar sus lenguas necios. It says things like the foolish man cannot control his tongue. Dice cosas como el necio no puede controlar su lengua. The foolish man hates his neighbor. El necio odia a su The enemigo, foolish a su man vecino. says harmful things. El necio dice cosas dañinas. And so we don't want to be labeled with all the other fools out there acting foolishly. Entonces no queremos que nos pongan la etiqueta de necio con todos los demás. Again, we, the church, we have to be above that. Como iglesia tenemos que superar eso. We have to be a light to the world with our speech. Tenemos que ser una luz al mundo con nuestro hablar. And so my sermon today is a little bit different than usual. Entonces mi sermón hoy es un poco diferente de lo normal. I have just a lot of things that I think are just helpful tips Tengo algunas cosas que yo digo que son útiles para nosotros. for when we're thinking about how can we engage in more Christ-honoring conversations. Para ayudarnos a pensar cómo podemos honrar a Cristo en nuestras conversaciones. Because it's so hard, again, especially in the social media age. Porque es tan difícil ahora en este tiempo de medios sociales. It's so hard to engage in discussions that are productive and Christ-honoring. Es muy difícil participar en discusiones y hablar acerca de Cristo en una forma buena. And so here's just hopefully some helpful tips for you guys. Entonces aquí son unos puntos de ayuda para ustedes. Some of these things are really common sense. Algunos de estos tienen mucho sentido común And, you know, we shouldn't really have to preach about them because we all know. y no debería tener que predicar sobre esto porque todos lo sabemos. But unfortunately, we Pero can't do it. Desafortunadamente no siempre lo podemos hacer. And so we have to remind ourselves, we have to preach about it. Entonces tenemos que recordarnos y tenemos que predicar sobre esto. Okay? So I'm going to break this down into 3 Entonces categories. voy a separarlo en 3 categorías. The first category is what to do, what to think about before you even enter into a conversation. La primera es en qué debes pensar antes de entrar en cualquier conversación. Before you even enter into the discussion, Antes de empezar a participar en la discusión, what should we do? ¿qué debemos hacer? The first is this. La primera cosa es esta. We should learn how to choose when to speak and when to be silent. Debemos de escoger, aprender cuándo mantenernos en silencio y cuándo hablar. Because sometimes it's good to speak out, Porque a veces es bueno hablar other times it's good to be silent. y otras veces es bueno mantenernos callados. Oftentimes, and again, especially online, Y muchas veces en línea you can tell when things are starting to get
ugly. right? Puedes sentir, percibir cuando se están poniendo feas las cosas. You can tell when the conversation is about to turn south and go sour. Y sabes, te das cuenta cuando la conversación ya se va a ir para abajo. You can tell when people are getting angry. Notas cuando la gente se empieza a enojar. And we've all seen these conversations Y todos hemos visto estas online conversaciones and in person en línea y en persona. where, people are just arguing back and forth and it's not productive. Cuando la gente nomás está discutiendo y no es nada productivo. In these situations, there's no winner. En esas situaciones nadie gana. When people are arguing back and forth and being mean, Cuando la gente está discutiendo y siendo malos, nobody wins, nadie gana, everybody loses. todos pierden. You might feel like you won the argument Puedes sentir que tal vez ganaste el argumento with all of your knowledge con and toda tu whatever, sabiduría o lo que sea, but I guarantee you haven't won that person's heart. pero te aseguro que no has ganado el corazón de esa persona. So what have you really accomplished? Entonces, ¿qué has logrado? Usually nothing, La mayoría del tiempo nada, right? ¿sí? And, I think 99% of the time when things get ugly, Y creo que el 99% del tiempo cuando las cosas se ponen feas, it's usually best to just walk away. es mejor normalmente solo alejarte de eso. Now, sometimes it's important enough that you still need to continue to speak out. Y a veces sí es importante que hables, que digas algo, But most of the time, pero la mayoría del tiempo it's probably better not to. probablemente es mejor que no digas nada. Being silent is a powerful tool. Mantenerte en silencio es una herramienta poderosa, Because again, once people are angry and once emotions are high, porque cuando la gente está enojada y las emociones están muy fuertes, they're not listening to you. ellos no te están anymore. escuchando, ya no te están haciendo caso, They're not listening anyway, ya ni están escuchando. right? And so we can't get into the trenches, we can't get into these battles Entonces no podemos meternos a pelear esas batallas that are not productive and not que Christ no honoring. son productivas y no honran a Cristo. And it's helpful to ask the question, is this the hill that I want to die on today? Es bueno hacernos la pregunta, ¿esta es la colina o lugar donde me quiero morir el día de hoy? Is that a phrase in Spanish? ¿Se puede decir eso en español? Maybe. Yeah. They don't fight as much in Latin America as we do. Aquí no pelean tanto en Latinoamérica como Estados Unidos, así que... But you have to ask yourself, is it worth fracturing my relationship with this person? Pero te tienes que preguntar, ¿vale la pena dañar mi relación con esta persona? Right? I have a relationship with Tim. Tengo una relación con Tim. Is it worth it for me to alienate myself from Tim just so that I can win this argument? ¿Vale la pena distanciarme de él solo para ganar el argumento? And again, usually the answer is Y no. en la no. mayoría de los casos la respuesta es no. And so we have to learn when is best to speak and when is best to remain silent. Entonces hay que aprender cuándo es mejor hablar y cuándo es mejor mantenernos en silencio. Proverbs chapter 10, verse 19 Proverbios 10:19 says, sin is not ended by multiplying words. dice, el que mucho habla, mucho hierra. And so in other words, when things start to get ugly and angry and honestly sinful, Entonces cuando las cosas se ponen feas y llenas de pecado, multiplying the words, adding on to the conversation, agregando a la conversación, hablando más, it's usually not going to help the problem, is it? normalmente no va a ayudar el problema. He says, but the prudent hold their tongue. Pero dice, el que es sabio refrena su lengua. Proverbs chapter 13, verse 3 Proverbios 13:3 says, those who guard their lips preserve their lives, dice que el que refrena su lengua protege su vida, but those who speak rashly will come to ruin. pero el ligero de labios provoca su ruina. One more, Proverbs chapter 17, verse 28. Y uno más, Proverbios 17:28. I like this one. Me gusta este. It says, even fools are thought wise if they keep silent. Dice, hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. That's a good one. Eso es bueno. You can look smarter than you actually are if you can learn how to just control your Te tongue. puedes ver más inteligente de lo que eres si solo puedes aprender a domar la lengua. So that's the first thing we have to do before we enter into conversations. Eso es lo primero que hay que hacer antes de empezar a conversar. Second thing I think we have to do La segunda cosa que hay que hacer is to be ready to listen and learn. es estar listos para escuchar y aprender. Be ready to listen and learn. Esté listo para aprender y Guys, this escuchar. is so important. Esto es tan importante. Most of the time when you see people engaging in heated discussions, La mayoría del tiempo de cuando ves que la gente discutiendo,
The people are not trying to listen and learn, are they? La gente no quiere escuchar y aprender. Again, if you watch the news, two people arguing on the news, Si ves las noticias y todas personas están discutiendo, they're not trying to hear each other. no quieren escuchar uno al otro. They're just trying to spew out their side of the story. Solo quieren sacar su lado de la historia. There's no learning going on. No hay ningún They aprendizaje. might as well be talking into a mirror because they're not engaging, right? Podrían estar hablándose al espejo porque no se están entendiendo. I love the old saying, God gave you 2 ears and 1 mouth for a Me reason. encanta el viejo dicho, Dios te dio 2 orejas y una boca por una razón. Because we should usually be listening more than we're Porque talking. la mayoría del tiempo debemos estar escuchando más de lo que estamos hablando. And so we have to remember that conversation is a two-way street. Entonces hay que recordar que la conversación es una vía de 2 sentidos. These discussions that we have about important things, Estas discusiones que tenemos acerca de cosas importantes they're not just an opportunity for me to lecture someone who's wrong. no solamente es una oportunidad para regañar a alguien que está mal. We have to look at it as an opportunity to learn and understand more. Tenemos que verlo como una oportunidad para aprender y entender más a la otra persona. It's an opportunity for me to grow closer to this person if I do it the right way. Es una oportunidad para que yo pueda acercarme a esa persona si lo hago de buena forma. We have to try to genuinely understand people. Tenemos que tratar de entender genuinamente a la gente. And that doesn't mean that you're going to agree Y necessarily. eso no quiere decir necesariamente que vayas a estar de acuerdo. You know sometimes going into a conversation that you're just not going to agree. A veces sabes, empezando una conversación, que no vas a estar de acuerdo con esa persona. If I'm talking to an atheist, I'm pretty sure I'm not going to be convinced. Si hablo con un ateo, yo sé que no me van a convencer, But that doesn't mean I can't listen and learn, right? pero no quiere decir que no puedo escuchar y You can aprender. try to understand, where is this person coming from? Why do they feel this way? Puedes escuchar y decir, ¿por qué siente así? ¿Por qué? ¿De dónde viene? And so before you even enter into the conversation, you have to come in with that attitude. Entonces, antes de empezar la conversación, tienes que tener esa actitud. And you know, sometimes we have to be willing to admit that maybe I don't have all the right answers. Y a veces tenemos que admitir, tal vez no tengo todas las respuestas. Maybe I will learn something new. Quizás sí voy a aprender algo nuevo. Or, heaven forbid, O maybe I'm wrong. quizás tal vez no esté en la razón. Maybe I'm wrong. Tal vez esté equivocado yo. I've been wrong once or twice before. Una o dos veces he estado equivocado. Not very often. No tantas veces. But sometimes we're wrong, aren't we? Pero a veces sí, no tenemos la razón. We can't be arrogant enough to think that every conversation we enter into, we are right and they are wrong. No debemos ser tan arrogantes de pensar que siempre tenemos la razón y los demás no. So be ready to listen and learn. Entonces estés listo para escuchar y aprender. Proverbs chapter 18, verse 13 Proverbios 18:13 says, to answer before listening, that is folly and shame. dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Third thing we have to do before we even enter into a conversation La is this. tercera cosa que hay que hacer antes de empezar a conversar es esto. Be ready Estar listos to speak gently and graciously. a hablar con gentileza y con gracia. Oof. This one, Este one sí es difícil, tough muy difícil. sometimes, isn't it? This is very difficult, again, especially when we're online. Especialmente es difícil cuando estamos en línea. We all know that technology sometimes can make us sound more harsh than we intend to. Todos sabemos que a través de la tecnología a veces nuestras palabras suenan más duras de lo que quisimos. You've all experienced this before. Quizás todos lo han Or experimentado. maybe through a text A través message, de un mensaje de texto, or an un email, correo, or a Facebook comment. un comentario de Facebook. Our words can come off more harsh than we want them to, A veces nuestras palabras parecen más duras de lo que queríamos que fueran. because I can't see your face, Porque yo right? no te puedo ver la cara. Sometimes if I'm speaking in person, A veces si estoy hablando en persona, I might say a harsh truth, quizás diga una verdad difícil, but you can see my face, you can hear my tone, pero puedes ver mi cara, puedes escuchar mi tono de voz and you know that I love you y sabes que te amo and that I mean well. y que quiero lo mejor para ti. Well, when we're just reading, we can't always catch those cues, right? Pero cuando estamos leyendo no siempre podemos ver eso. And so we have to be very, very, very careful, especially online, Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en línea, to try to make sure that our language is gentle and gracious. a tener nuestro lenguaje que sea gentil
y lleno de gracia. I cannot emphasize how important this is. No puedo enfatizar lo tan importante que es esto. You might say the truth, Quizás digas la verdad, but if you don't say it gently pero si no lo dices de una forma humilde, and with love, con amor, they're probably not going to listen, es muy probable que no te escuchen, right? ¿sí? And so we have to be intentional about this. Entonces tenemos que ser intencionales con esto. Sometimes we have to really go out of our way to do this. A veces tenemos que desviarnos mucho y hacer el esfuerzo. Maybe at the beginning or the end of the message, just simply saying, hey, I love you. Quizás empezando o terminando el mensaje, te amo, I care about you. me importas. You know, I hope that we can still be okay. Espero que todavía podamos estar Just bien. literally just say that. Es solo decir eso. And that can go a long way. Y eso puede ayudar mucho. And so, you know, if you're speaking out of anger, if you're speaking harshly, Entonces, si estás hablando de una forma dura, con enojo, you have about a 0% chance of convincing that person over to your side, right? hay como un 0% de probabilidad de que convenzas a esa persona. But if you can speak with love, your chances increase Pero si puedes exponentially. hablar con amor, las probabilidades de convencer a esa persona aumentan mucho. Proverbs chapter 15, verse 1 Proverbios 15:1 says, a gentle answer turns away wrath. dice, la respuesta amable calma en enojo. So someone might be angry with you, Alguien puede estar enojado contigo, but if you can answer gently, pero si tú puedes hablar con una forma amable, you can turn the tables. tú puedes voltear la mesa, You can put out the fire puedes instead of apagar el fuego making it bigger. en vez de hacerlo más grande. A gentle answer turns away wrath, Una respuesta amable calma el enojo, but a harsh word stirs up anger. pero la agresiva le echa leña al fuego. Chapter 16, verse 24, Capítulo 16, versículo 24. I like this one. It says, gracious words are a honeycomb. Me gusta porque dice panal de miel son las palabras amables. Sweet to the soul and healing to the bones. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. One more from Proverbs chapter 16. Uno más de Proverbios 16. It says, the wise in heart are called discerning, El 21 dice, al sabio de corazón se le llama inteligente. and gracious words make a person persuasive. Los labios convincentes promueven el saber. So the author of Proverbs says, you can become more persuasive Entonces el autor de Proverbios dice, tú puedes ser más persuasivo, simply with the tone in which you speak. simplemente con el tono de voz con el que hablas. Oftentimes it's not even the words we say, it's how we say it. Muchas veces ni siquiera son las palabras que decimos, sino la forma en que lo decimos. It's a powerful verse. Es un versículo muy poderoso. Okay, so now we've decided we are going to enter into the conversation. Entonces ya hemos decidido entrar en la conversación. We're going to be ready to listen. Vamos a estar listos para We're going escuchar. to speak gently. Vamos a hablar con amabilidad. So now, before you respond, Entonces antes de responder, before you type your message and hit antes de escribir send, tu mensaje y decir enviar, this is what we're going to do before we respond. eso es lo que vamos a hacer antes de responder. The first is this: Lo primero es esto, think pensar before you speak. antes de hablar. Think before you speak. Pensar antes de hablar. Your mom probably told you this when you were 5 years old, Quizás tu mamá te lo dijo cuando tenías 5 años and then you grew up and you forgot. y creciste y se te olvidó. Think before you speak and Pensar weigh antes your de hablar. response. Y pensar en tu respuesta, cómo va a ser tomada. You know, one of the benefits of things like Facebook and talking to people online Uno de los beneficios de Facebook y hablar con la gente en línea is that you have time to es que think tienes about what you want to say, tiempo para pensar en lo que quieres decir, right? ¿sí? That's one of the major benefits of online interaction. Es uno de los grandes beneficios de interactuar por internet. You can wait until tomorrow. Puedes esperar hasta mañana Make sure you say it the right way. para decirlo de la forma correcta. Unfortunately, most people don't take advantage of this. Desafortunadamente, la mayoría del tiempo no toma ese tiempo. We just get angry and we just start typing, Nos enojamos y empezamos a escribir right? And we hit send, y enviamos and then 20 minutes later we regret it. y 20 minutos después quisiéramos no And haberlo mandado. And whoever's on the other side is mad at us for a month now Y la otra persona ya está enojado con nosotros por un mes because we didn't weigh our response. porque no pensamos en nuestra respuesta. Take some time. Toma un poco de tiempo. And you know, maybe even take it a step further. Quizás llevarlo un paso más.
I've done this a few times Lo he hecho un par de veces when it's something that is really, really important and I want to make sure I say it the right way. cuando es algo muy importante y lo quiero decir de la forma correcta. When it's a really heavy topic Cuando es un tema muy pesado or when it's someone who is really important to me. o alguien que es muy importante para mí. I take it even a step further and I write up a draft. Lo tomo un paso más y hago un bosquejo, un resumen. I'll open up Microsoft Word and I'll write out my response. Abro la computadora y escribo mi respuesta And I'll take a day or two. y tomo un par de días. I'll go back and look at it again, Regreso y lo leo de nuevo. change some things that I realize now are not the wisest things, Cambio unas cosas que me doy cuenta que no son tan buenas. and then take it even one step further if you want. Y puedes tomarlo un paso más. Send that draft to someone that you know and that you Puedes respect. enviar esa copia a alguien que respetas y que en quien confías Ask them what they think. y pregúntale qué piensan. I've done this a lot. I'll send a message, send something to my parents, and I'll say, "What do you guys think? Is this wise for me to say this or not?" He hecho esto muchas veces, se lo mando a mis padres y les pregunto, ¿es bueno decir esto o no? Sometimes they say no, A veces me dicen que no, and so I don't say it, entonces no lo digo, right? ¿sí? So it can be very helpful to just take time to think. Entonces, eso puede ser de mucha ayuda, tomar el tiempo para pensar. The second part of this goes hand in hand. La segunda parte va con esto, Pray about it. orar sobre esto, Pray about it. orar, Pray about it. orar. I'm saying it loudly Lo digo más fuerte because it's important porque es muy importante and we forget. y se nos olvida. Again, when you answer quickly, Cuando respondes rápidamente, you don't have time to pray about it, do you? no tienes tiempo para orar. So when we take time, it gives us time to talk to the Lord as well. Entonces, cuando tomamos tiempo, nos da tiempo para hablar con el Señor también. Ask the Lord for the help of the Holy Spirit. Pedirle la ayuda del Espíritu Santo al Señor. Don't get into these heavy discussions without consulting the Lord first. No te metas en estas discusiones pesadas sin consultar al Señor. That's the most powerful tool we have in these discussions is the Holy Spirit. La herramienta más poderosa que tenemos en estas discusiones es el Espíritu Santo. And so we have to pray. Entonces tenemos que orar. A third thing we have to do before we respond La tercera cosa que hay que hacer antes de responder is ask yourself this question. es hacerte esta pregunta. Is this the appropriate format for a response? ¿Es el formato o el lugar apropiado para responder? Oftentimes, to give a good response to where the person really hears you well, Muchas veces para dar una buena respuesta para que te escuche la persona con quien hablas, you have to change the format. tienes que cambiar el formato. So what I mean is, if we're talking in a group of 5 or 6 people, Lo que quiero decir, si estamos hablando entre 4, 5, 6 personas, sometimes it's more beneficial to say, hey, you know what, Claudia, maybe you and I should talk separately, one-on-one. a veces puede ser de mayor beneficio decir, Claudia, debemos hablar juntos, solamente nosotros después. It gives time for emotions to calm down a little bit. Nos da tiempo para que a todos se nos calmen las emociones. Lets the person know you care. Dice a la persona que le importa. Or if you're online, O si estás en línea, oftentimes these nasty conversations happen in public conversations. estas conversaciones feas pasan en público, en conversaciones públicas. So sometimes it's better to say, hey, I'm going to send this person a private message. A veces es mejor decir, voy a mandar un mensaje en privado a esa persona. And we can probably have a better discussion in Y private. tal vez podemos tener una mejor discusión en privado. Or you can send that person a message and say, hey, let's go grab some coffee and talk about this. O puedes mandarle un mensaje y decir, vamos a ir a tomar un café y hablar de esto. Again, those kinds of things can really go a long way. Ese tipo de cosas puede ayudar mucho. Just changing the format. Es cambiar el formato, cómo lo haces. Okay, so now we've weighed our response, we've prayed about it. Entonces hemos pensado en nuestra respuesta, hemos orado en la respuesta. There's just a few more things that we need to do all the time. Hay un par de cosas más que hay que hacer todo el tiempo, Every time, anytime. en cada momento. First is this. Remember that the person on the other side is a real person. Lo primero es esto, recordar que la persona con quien estás conversando es un ser humano. Remember that they are a human being with feelings. Recuerda que tienen sentimientos. Oftentimes, again, online, it's very easy Muchas veces en internet es muy fácil to forget that you're talking to a real person. olvidar que estás hablando con un ser humano.
Sometimes you see a discussion or you see a comment, A veces ves un comentario and in your mind you label that as this is the enemy. y a veces en tu mente piensas es el enemigo. This is a representation of the thing that I disagree with. Esto representa la cosa que yo no estoy de acuerdo. This is a representation of the opposing party. Esto representa a la persona que piensa lo opuesto. This is a representation of everything that's evil in the world. Esto representa todo lo que está mal en el mundo, When in reality it's a person. cuando en realidad es una persona que dice esto. And so we have to stop and ask ourselves, what I'm about to say, how is it going to affect this person? Entonces tenemos que tomar el tiempo para pensar lo que voy a decir, cómo va a afectar a esa persona. The next one goes hand in hand with that one. Y lo siguiente va con esto. We have to remember as well that this person is made in the image of God. Tenemos que recordar que esa persona está hecha a la semejanza de Dios. You might think that this person is evil. Puedes pensar que esa persona es mala, They represent everything bad in the world. representa todo lo malo en el mundo. I can't agree with this person on anything. No puedo estar de acuerdo con esa persona en nada. They're a terrible person. Es una persona terrible, They're stupid. es muy tonta. We think these things, don't Eso pensamos, ¿no? we? But we have to remember that, you know what? Actually, that person is made in God's image just like me. Pero tenemos que recordar que esa persona está hecha a la imagen de Dios igual que yo. And nobody is all bad. Y no hay nadie que es completamente malo. Everyone has some goodness in their heart. Todos tienen algo de bondad en su corazón. Even the most evil person in the world A una persona más mala del mundo goes home to their dog or their cat va a su casa con su perro o su gato and snuggles with their dog y va y se acuesta ahí con su and perro hugs their y le da kids. abrazos a sus hijos. Everyone has some goodness in their heart, right? Todos tienen algo bueno en su corazón. And so you have to remember that maybe if I'm patient and I try hard, I can find some common ground with this person. Entonces tienes que recordar y pensar, tal vez si soy paciente y trabajo duro, puedo encontrar algo en común con esa persona. And when I respond to them, Y cuando le respondo, I shouldn't just treat them like some piece of garbage that I can just say whatever I want to, no debo de tratar a esa persona como basura y decirle lo que yo quiera, but that this person was created by God. sino que esa persona fue creada por Dios God values them and loves them, y es importante y amado por Dios. and so should I. Y yo también debo amarlo. Another thing we should do at all times Otra cosa que hay que hacer en todo momento is make relationships the priority. y hacer que las relaciones sean la prioridad. Here's what I'm starting to learn in my wise old age. Es lo que estoy aprendiendo en mi vejez. That the person, the relationship is more important than the discussion. Que la persona, la relación es más importante que el argumento. I believe it's always more important to share the love of Christ than it is to win an argument. Yo creo que siempre es mejor compartir a Cristo que ganar un argumento. Again, you may say all the right things, Tú puedes decir todas las cosas correctas, but if you don't win the person over in their heart, you have accomplished nothing. pero si no ganas a la persona en su corazón, no has logrado nada. So we have to prioritize the relationship. Entonces tenemos que poner prioridad en la And we have to relación. remember that relationships are a marathon, not a sprint. Tenemos que recordar que las relaciones son un maratón, no una corrida rápida. Right? Hopefully, if all goes well, if this is my friend or my family member, Y si todo va bien, si es un amigo o un familiar, I'm going to be in contact with them for another 10, 20, 30, 40 years. voy a estar en contacto con esa persona otros 10, 30, 40 años. Is it worth it for me to fracture this relationship so I can win a silly argument? ¿Y vale la pena romper esa relación para ganar un argumento? No. No. And the opposite is true. If you are patient Y lo opuesto sigue en pie, que si eres paciente and if you make sure that, again, you respond with grace and love, y si respondes con gracia y con amor, you treat them like a human being, tratas a esa persona como un ser humano, you let them know you care, les haces saber que son importantes para ti, maybe 10, 20 years from now, quizás en 10, 20 años, maybe you might win them over. quizás puedas ganar a esa persona. You never know. Nunca sabes. Sometimes these things take time. A veces estas cosas toman tiempo. People's hearts can change over time, Los corazones de la gente pueden cambiar, but it's not going to happen if you're mean to them. pero no va a suceder si eres malo con esa persona. So we have to love and prioritize the person and the relationship. Entonces hay que amar a esa persona y dar prioridad a la relación. Proverbs chapter 25, Proverbios 25, verse 15 versículo 15, says, "Through patience a ruler can be persuaded, dice, con paciencia que se convence al gobernante,
and a gentle tongue can break a bone. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Through patience and time, you could persuade someone. Con paciencia y a través del tiempo puedes persuadir a alguien. The last point is this. Y lo último es esto. At all times, En cada momento, in every en situation, cualquier situación, in every discussion, en cualquier discusión, point to Jesus. hay que señalar a Jesús. Point people to Christ. Hay que indicar a la gente a Cristo. The ultimate goal of every discussion La meta de cada discusión is to point that person towards Jesus Christ. es de señalar a esa persona hacia Cristo. If that is not the goal you start with, Si no empiezas con esa meta, you've already lost. ya has perdido. Do you hear me? ¿Me escuchan? If your goal in this discussion is not to point them to Jesus, Si la meta en esta discusión no es de señalarlos y apuntarlos hacia Cristo, you have already failed, ya has fracasado, because that is your mission as a Christian, porque es tu misión como is cristiano, to point people to Jesus. es señalar a la gente hacia Cristo. And so be careful what you say. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, Be careful with your tone. ten cuidado con el tono de voz And make sure that every single word of every single sentence that you type out y piensa en cada frase, cada oración que escribas is oozing with the love of Christ. y que todo esté lleno con el amor de Cristo. I don't know how many other ways I could say that. No sé cómo decirlo de otra forma. Proverbs chapter 12, verse 18 Proverbios 12:18 says, "The words of the reckless pierce like swords." dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada. Again, we can hurt people with Po- our words. Podemos lastimar a los demás con nuestras palabras, But it says, "But the tongue of the wise brings healing." pero dice, la lengua del sabio brinda alivio. And so if we are not bringing healing in our conversations, Entonces, si no traemos alivio en nuestras conversaciones, we're not doing our job. no estamos haciendo el trabajo, We're not acting wisely. no estamos actuando sabiamente. We have to bring healing to this broken, divided, mean world. Tenemos que traer alivio a este mundo dividido y quebrantado. That's the goal. Es la meta. So, don't be the kind of person that Proverbs would call a fool. Entonces, no seas el tipo de persona que Proverbios llamaría un necio. Be gentle, be gracious, be loving, Sé amable, ten amor, be patient. sé paciente. Don't spread the fire. No propagues el fuego. Don't be a poison in people's No lives. seas un veneno en la vida de la gente, Be a source of healing in their lives. sino sé una fuente de alivio en sus vidas. Make every effort to control your tongue Y haz cualquier esfuerzo que puedas para controlar tu lengua and to engage in Christ-honoring conversations. y para tener conversaciones que honren a Cristo. Let's pray. Vamos a orar.